habíamos anunciado, saludamos en nuestros estudios la presencia del doctor Gerson Almeida, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Qué gusto que nos acompañe. Doctor Almeida, buenos días y bienvenido. Sabemos que nació en Curitiba, capital del estado de Paraná, al sur de Brasil. ¿Cómo se da su nacionalización como ecuatoriano y por qué quiere ser el próximo presidente del Ecuador? Bueno, muchas gracias, un saludo muy cordial siempre a todos. Yo efectivamente nazco en la ciudad de Curitiba, del Río Grande de Paraná, pero soy ecuatorianísimo, yo no soy brasilero de raigambre. Mi padre es portovejense, mi mamá ambateña y mi papá estaba en funciones oficiales. Él era oficial de la Fuerza Aérea y lo delegaron allá, por tanto yo nací allá. Yo no hago un trámite para nacionalizarme, sino que la Constitución y la ley me dan la nacionalidad por nacimiento. Algo así como el caso de Sixto Durán Ballén, Galo Plaza Lazo. Creo yo que este es un tiempo en el cual nosotros tenemos una responsabilidad social. Vemos que el país tiene una serie de problemas que no se solucionan. Son más de 200 años que no tenemos pensamiento político propio y hoy lo que estamos haciendo es poniendo algo de responsabilidad para poder definir lo que el país necesita, responsabilidad social. Ahora, doctor Almeida, hay muchas personas ya conocidas en este trajinar electoral. Usted es un rostro nuevo en la arena política. ¿Por qué querer incursionar en la política siendo un hombre al servicio de Dios? Creo yo que el Ecuador tiene una falencia en este momento y una falencia que es realmente necesaria cubrir. El país se está sumiendo en algo que viene a ser endémico. La corrupción está carcomiendo todos los esquemas, todos los cimientos de la sociedad y creo que una buena base ética le hace falta al país. Por eso nosotros proponemos como base para el cambio nacional algo que se llama el pragmatismo ético. Una reforma no solamente legal, sino un apuntalamiento, fortalecimiento en lo que es la parte ética. Ahora, doctor Almeida, no obstante, un poco recogiendo lo que hemos visto no solamente en el país, sino también en el extranjero, al parecer, pareciera ser que el tema religioso muchas veces no combina bien con la política. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, tuvimos el reciente caso del padre Tuárez, religioso, que ahora está preso por presunto tráfico de influencias, por citar un caso nacional. Y por citar otro en el extranjero, en Paraguay, imagínese usted, el padre Fernando Lugo fue presidente de Paraguay y terminó censurado políticamente en un controversial juicio. ¿No cree usted que no es una buena combinación? Así como hay abogados buenos presidentes, abogados malos presidentes, economistas buenos, yo creo que la vocación de servicio cristiano no es ni una garantía ni tampoco un punto de obstáculo. No quiero decir con esto que todas las personas que se dedican al servicio religioso tienen por sí mismo. Cada cual es dueño de su propio destino y cómo ejerce su ministerio. Pero en el caso de ellos, mi querido doctor, permítame que le haga aquí una puntualización. Fueron llenos seguramente de buenas intenciones, pero una vez que probaron las mieles del poder, sucumbieron ante la tentación de la corrupción. Cada cual es dueño de sus propios actos y cada cual va a dar respuesta. Nosotros no basamos esto en una propuesta teológica, aunque sí entendemos nosotros que es una corriente que se está dando y que tiene muchísima fuerza electoral a lo largo de toda Latinoamérica, y no solamente de Latinoamérica, sino de la región. Cada cual va a responder sus propios actos. Ellos lo habrán ejercido mal, nosotros lo vamos a hacer bien. Bueno, vamos de lleno a lo que son los ejes fundamentales de su propuesta de gobierno. ¿Para qué se propone gobernar? ¿Cuáles son los cambios que usted plantea? El Ecuador, para empezar, tiene que activarse económicamente. No estoy de acuerdo con esa palabra que se utiliza mucho, ¿verdad? A todo estrato, la reactivación económica. ¿Cómo hacer para reactivar al país? El país nunca estuvo reactivado, nunca estuvo activado. Es decir, el 50% más uno de toda la población, de todos los elementos de la producción, no estuvieron activados. Hoy proponemos hacer una activación a la productividad a través de la conexión de varios sectores de esta sociedad. De esa manera nosotros vamos a activar por primera vez. ¿Cómo es? Conectando los factores, producción con productividad. Y ese es el eje central. Y de ahí una serie de ejes. Productividad, ejes, transparencia, familia, cohesión social, activación al sistema económico, agroindustria, etcétera. Ahora, ¿usted va a gobernar para qué sectores de la sociedad? ¿A quién representa la candidatura del padre Almeida? No soy padre. Pastor. Yo soy pastor, pero sobre todo soy también abogado, soy doctor en jurisprudencia. Sin duda. Y por lo tanto, el perfil que nosotros tenemos representa a todos los elementos de la sociedad, no solamente a un sector. ¿Sin distingos? Sin distingos. Lo que pasa es que la Constitución no nos dice que es para un sector. Es más, cuando se me hace este tipo de preguntas, más bien como que se me lleva hacia un sector. Vamos a hacer para el Ecuador gobernantes, con claras ideas, sin exclusiones. ¿Por qué le preguntaba esto? Porque si bien es cierto, la mayoría de los ecuatorianos, por no decir casi en su totalidad, tienen un compromiso muy grande con la fe en Dios, la Constitución del Ecuador señala que Ecuador es un país laico. ¿Usted no va a ser excluyente, por ejemplo, para los ateos o para quienes no creen en Dios? El Estado laico no es un Estado, no significa Estado ateo.
Sin embargo, de esto, vuelvo a repetir, nosotros entramos con una fuerte representatividad, pero nuestra propuesta es absolutamente técnica, académica. Si usted ve el plan de gobierno, lo que tenemos es un desarrollo bastante claro de lo que el país necesita. Y esto es el pragmatismo ético. Desde ese punto de vista, todas las personas tienen derechos en el Ecuador por ser ecuatorianos y no por ser de alguna raza o filiación política o religiosa. Ahora, precisamente, hablando del tema de derechos, por ejemplo, ¿se va a respetar los derechos de la comunidad LGBTI? Le pregunto esto porque en el 2017 esta comunidad presentó una denuncia en su contra porque ellos decían usted estaba atentando contra sus derechos, se sentían vulnerados. ¿Esto ha cambiado? ¿Cuál va a ser el ofrecimiento en su campaña para este sector que está presente también dentro de la comunidad y de la sociedad ecuatoriana? Como usted bien ha mencionado, nosotros vamos a gobernar para todos y no solamente para ellos. Se garantiza desde el punto de vista estatal los derechos de los ciudadanos ecuatorianos en cuanto al ejercicio de sus derechos y obligaciones por ser ecuatorianos y no por ningún otro sesgo. Si es que el ciudadano ecuatoriano cumple los deberes y las obligaciones que la ley y la Constitución le garantizan, no tiene por qué haber represalia contra nadie. Es más, nuestro país necesita hoy un Estado de Derecho que no se vulneren los Estados, pero esto surge de la Constitución y las leyes y no por filiación o por vocación. ¿Y qué opina usted de la unión de hecho o el matrimonio de las personas del mismo sexo? Bueno, esos son derechos civiles, se van consagrando, ¿no es cierto? Lo que sucedió aquí fue una aplicación directa de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual es una vulneración al debido proceso. Mi convicción es que eso se vulneró. En este momento nosotros vivimos en un Estado de Derecho y eso tiene que ser revisado desde el punto de vista legal. ¿Por qué le preguntaba esto? Porque dentro de las justas aspiraciones, y cuando digo justas no es porque yo las comparta, pero esa es la justa aspiración de la comunidad, también estaría el por qué no solamente poder unirse de hecho o casarse, sino también adoptar a menores de edad. Sí, bueno, esos son derechos conexos que se tienen que ir discutiendo y que tienen que ser parte de un andamiaje y de la exposición de los valores y de lo que la sociedad determina. No nos olvidemos que estamos en un asunto de democracia y aquí nosotros tenemos que respetar lo que la mayoría decida. Sin embargo, de lo cual también existen valores que tienen que ser puestos desde el punto de vista práctico, que es lo que nosotros hacemos. Nos vamos más allá, nosotros nos vamos a la activación de un país que necesita eso, más allá de quedarnos en este tipo de debates que no nos llevan a una construcción, al desarrollo y a la prosperidad de la nación. Ya que usted dice que también va a gobernar para todos los sectores, hay grupos activistas importantes, por ejemplo, de mujeres que están a favor de la despenalización del aborto. En un eventual gobierno del doctor Almeida, ¿cuál va a ser su postura frente a este tipo de planteamientos que han provocado hasta semanas recientes movimientos importantes en diferentes provincias del país? Vuelvo a decir que siendo un hombre de derecho y hasta cierto punto purista de él, la discusión filosófica acerca si procede o no procede esto de aquí, la Constitución es muy clara. Y una de las facultades que tiene el Ejecutivo es cumplir y hacer cumplir la ley. Y la ley dice que la ley se la garantiza desde la concepción. Más allá del debate filosófico que ha quedado superado en nuestro país, eso está garantizado en la ley y la ley tiene que responder y el Ejecutivo tiene que hacer cumplir esa ley, más allá de lo que cada uno. Personalmente, hemos hecho la lucha correspondiente para que se respete el derecho de vida desde la concepción y esa es nuestra cosmovisión. ¿No aplicaría o ameritaría tal vez algún tipo de reformas a la Constitución para dar cabida también a estos sectores minoritarios que también demandan ciertos derechos? La democracia es la imposición del criterio de la mayoría y eso es lo que consta en la ley y en la Constitución. ¿Cabría una consulta popular tal vez sobre estos temas que son temas delicados y espinosos para que sea el pueblo el que se pronuncie? Respecto de mi punto de vista, nosotros no plantearemos una consulta popular para que se pronuncie al respecto. Eso está discutido y está superado, está establecido en una norma constitucional que además ha sido ratificada recientemente tanto por la legislatura como por el Ejecutivo. ¿Respetará usted los acuerdos firmados por el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional? No estoy de acuerdo con las políticas de shock de ninguna manera. Por ejemplo, cuando hay imposiciones para levantar 1 o 2 puntos en el IVA, lo que se tiene que hacer es un examen práctico. Nosotros queremos activar a la producción, a la productividad. Por ejemplo, vamos a crear el establecimiento de un tren intermodal, un ferrocarril que efectivamente responda a los intereses, que active la producción, agroindustria, agroturismo. Esas son medidas que van a impedir que medidas como la del Fondo Monetario Internacional se establezcan en nuestro país como medidas de shock. Nosotros no tenemos que recibir riqueza de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, generar. Por lo tanto, los compromisos que se hayan adquirido con todos los organismos multilaterales tienen que ser sinceros, eficientes y algunos de ellos tienen que ser revisados. Doctor Almeida, cierro la entrevista con una pregunta puntual. Vivimos en pandemia, sin embargo, ¿cómo la va a enfrentar? Y como pastor, como hombre de Dios, ¿será esto un castigo divino? No necesariamente, ¿verdad? Nosotros entendemos que hay ciertas características, las enfermedades y lo que va sucediendo no es culpa de nadie, pero la manera como se lo afronta sí. El Estado tiene que ser
no reactivo, sino que tiene que ser preventivo. Y en ese sentido, esto, vuelvo a decir, la pandemia le coge por desprevenido a todo el mundo, pero la manera como se reacciona es por falta de política pública. No existe en el Ecuador hasta el día de hoy una política de Estado y nada. El Ecuador no tiene política de salud pública. Si hubiera habido un Estado que podía practicar la practicidad, hubiera reaccionado efectivamente. ¿No deben posponerse las elecciones 6 meses más atrás, como proponen algunos galenos, por el peligro de la pandemia? Tienen que reaccionarse a las realidades con practicidad, y eso es el pragmatismo. Es decir, ante una circunstancia no nos vayamos al dogma de lo que se debería hacer de acuerdo con un postulado, sino lo que se tiene que hacer de acuerdo con una realidad. Gracias por su presencia esta mañana, amables televidentes. Ha sido la intervención del doctor Gerson Almeida, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más aquí en La Noticia en la Comunidad.